traigamos a Moisés Llorens porque vamos a empezar con el Barcelona. Hay noticias que pueden marcar un poco la dirección de lo que podremos ver del Barça. Moisés Llorens, buenas noches. ¿Con qué quieres empezar? Tú dinos con qué quieres empezar. ¿Con Ter Stegen o con Íñigo Martínez dejando el club? Bienvenido. Bueno, saludos a todos. Muy buenas noches. A las 10 y 2 minutos de la noche en Barcelona. Creo que son las 4 y 2 ahí en la costa este de los Estados Unidos. Yo arrancaría con Íñigo, ¿no? Que es lo más novedoso. Arrancaría contigo, que creo que Hola. la noticia es que vuelves a trabar. Creía que te había sido, que estabas en no sé dónde. Él vuelve al programa. Nunca he dejado de trabajar. Y afortunadamente veo que sigues trabajando para ESPN, cosa que me alegra. Bendito Dios. Has tenido Lo un buen mismo digo. oasis de descanso, ¿eh? Sí, es verdad. Has tenido un buen oasis de descanso. Sí, Exactamente. es verdad. Déjame decirte que esa parte no ha terminado. A ver, hagámoslo al modo de ahora o nunca para poner los videos y las cosas que tiene preparada la producción. Si la gente no se ha enterado, Íñigo Martínez se va a Arabia Saudita. A ver, vamos con eso primero. ¿Es algo todo o nada? Íñigo Martínez yendo al fútbol de Arabia Saudita. Y dentro de eso quiero que nos expliques los términos, Moisés, porque se ha dicho de que se va gratis, pero bajo el concepto de que deja la masa salarial un poco más flexible para el Barcelona. ¿Fue una sorpresa esta noticia o era algo que ya se venía cocinando, Moy? No, fue una sorpresa. Evidentemente, decirle a la realización que me escucho rebotado, que si me puede arreglar eso me vendría fantástico. Producción, porque si no me Moisés se vuelvo escucha loco. rebotado y se está volviendo loco más todavía de lo que está. Ya están tomando nota, Sí, Moy, correcto. adelante. Arreglado. Entonces, dicho eso, es una noticia que ha agarrado por sorpresa. Déjame que te diga que ya el año pasado, a estas alturas de año, pero en 2024, ya hubo una oferta del fútbol árabe para poder ir para que Íñigo Martínez pudiese ir a jugar a Arabia. Entonces Deco consiguió convencer al futbolista de que se quedara. Creo que el pasado curso Íñigo Martínez fue uno de los mejores futbolistas que tuvo el Barça sobre el terreno de juego, uno de los futbolistas clave para poder ejecutar esa defensa tan adelantada en línea. Era el que ordenaba, el que acababa mandando, y este año, aprovechando una cláusula que tenía en el contrato, en la cual decía que si venía un equipo de fuera podía irse libre, el jugador ha hablado con el club. Esta pretemporada solamente jugó media parte del primer partido de pretemporada del Barça en Japón ante el Vissel Kobe. De los otros 2 partidos nunca más se supo de Íñigo Martínez. Hoy le han dado permiso para que no se ejercitara. Estaba cerrando el acuerdo con el Al Nassr, el equipo en el cual juega Cristiano Ronaldo, y el jugador se acoge a esa cláusula que le deja irse libre, pero es verdad que libera una masa salarial de 14 millones de euros brutos, de los cuales el Barça podrá utilizar el 60% para inscribir jugadores. A ver, primera reacción a la salida de Íñigo Martínez, porque tú fuiste quien desde el principio insistió que uno de los pilares del equipo era Íñigo Martínez. Porque era el único central zurdo de la plantilla, porque era el líder, como ha dicho Moisés, en el fuera de lugar, y no solamente eso, sino también era el líder en el vestuario y era el que les tiraba de las orejitas a los chicos jóvenes cuando se salían un poquito de lo que tienen que hacer. O sea, Íñigo, aparte del carácter, acuérdate de aquel Sirales que hicimos el día del Atlético de Madrid, cuando encajan el gol e inmediatamente se enfada y le da el pase, creo que es no sé si es a Lamine Yamal o a Lewandowski. A Lewandowski. Mira, gracias, Moy. O sea, pierde muchísimo el Barça en lo tangible dentro de la cancha y en lo intangible a nivel de liderazgo. Dicho esto, yo entiendo que Íñigo Martínez quiera irse, como dicen los futbolistas, a pegar el último atraco a Arabia. Es un jugador joven. No. Y aparte, años. es muy difícil repetir la temporada que había hecho Íñigo Martínez, teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta que el historial de Íñigo Martínez con las lesiones era muy grande. La sorpresa el año pasado fue que estuviera disponible y que estuviera rindiendo al mismo nivel. Para mí es una pérdida horrible para el Barça, pero la entiendo desde el punto de vista del jugador, que sabe que ahí lo van a cubrir de billetes y que ya se soluciona el futuro, y desde el punto de vista del Barcelona, que sabe que pierde un elemento que el año pasado fue clave,
pero que es muy difícil que lo vuelva a tener al mismo nivel y que además le libera masa salarial, que es la eterna batalla de este Masa Barça. salarial, Alex, pero se va gratis. Sí, De pero, lo que dice Moisés es gratis. Se va gratis, pero como Íñigo Martínez lo habías incorporado como agente libre, la cantidad de contrato que todavía le tienes que pagar, que son entre 9, depende de las versiones, entre 9 y 14 millones de euros. 14 millones. 14, que es 14. lo que dice Moy, eso te lo ahorras y te deja hueco para inscribir a otro futbolista. Yo sigo sin entender cómo un club como Barcelona deja a un jugador desprotegido. O sea, se va gratis. Pueden liberarse del salario, pero se No, pudieron desprotegido ganar algo. no. No, pero desprotegido no. Había una cláusula en el contrato. Es un jugador que acababa contrato el curso anterior, que tuvo la posibilidad de irse. El Barça lo convenció, claro, y a contraprestación renovó Pero un si año tan con esa importante opción. fue para el club, no se deben llevar algo por él. O sea, una cláusula en donde se va gratis. Yo aplaudo por el futbolista. Es que es O más sea, importante para el tema de la futbolista masa salarial es la masa que salarial. ¿Cuánto Perdóname, hubieran ingresado? Lo que pasó con Frank Kessie, es lo Si mismo que tienes- pasó si con tienes Frank una Kessie. cláusula de, cual. déjalo, 15 millones, liberas la masa salarial y te pagan 15 millones, que hoy en día sabemos que los clubes de Arabia Saudí te pueden pagar. A lo que voy, Sí, se me pero hace, no por un jugador que me le hace falta un muy año de contrato de interesante 34 años de que edad. Deco y compañía, por un futbolista que fue tan importante, no tengan la inteligencia A para ver. decir, tenemos que protegernos un poco más. Semifinales de Champions, sale Íñigo Martínez y entra Ronald Araujo. Y por la presencia de Araujo, en detrimento de Íñigo Martínez, el Barcelona no jugó una final de Champions porque el uruguayo se dejó anticipar por Acerbi, después el partido Gran se va a movimiento tiempo de extra Acerbi, y lo gana el Inter de Milán. Malo de Araujo. Aquí es Gran todo, movimiento. es todo, porque además de lo que decía Alex, yo sumaría que la consolidación de Cubarsí como defensa central en gran parte es Sí, haber señor. tenido a un compañero como Íñigo Martínez, un tipo de experiencia que te enseña el camino. Y una cosa más, Mau, la palabra de Laporta ha perdido crédito, pero aquí hay que felicitar al presidente del Barcelona porque nos acaba de decir Moy que el año pasado hubo una promesa. Si viene una oferta el próximo verano, te dejamos salir, y cumplieron la palabra. Qué bueno. Y está relacionado, perdón, con los movimientos que se están dando en el mercado, porque el Al Nassr es el equipo donde juega Aymeric Laporte. El Athletic Club de Bilbao, que se ha quedado sin Yuri porque está sancionado, se ha quedado sin Eguiluz, que volvía de una cesión y que se va a perder toda la temporada, está sin centrales. Entonces, el Athletic Club va a repescar a Aymeric Laporte, el Al Nassr busca un central. ¿Y quién es el director deportivo del Al Nassr? Zubizarreta. No, Fernando Hierro. Fernando Hierro, Fernando de Chivas, Hierro, de que, Chivas, que ¿se también acuerdan? su primer pensamiento es pescar en el Mau, fútbol qué bien español. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no ficha a sus amigos, ficha No, no. centrales que acaban de completar una temporada fantástica no con el su Barcelona. equipo, él no maneja, no es su equipo. Moy, ¿cuál es el plan Yo, post deja- Íñigo no. Martínez en la Una central cosa, del una Barça y cosa. lo que quieras agregar? Venga. Atácalo, Moy, atácalo. Ya sé por dónde No, vas. bueno, ahí está. Es decir, al final el Barça tiene una plantilla de centrales con Pau Cubarsí, con Ronald Araujo, con Eric García también, que el año pasado completó una buena temporada, también con Jules Koundé, que puede jugar en eje de la defensa. Es verdad que le hace falta un perfil zurdo, que con Íñigo pierde en la salida de balón, en la presión y en el desplazamiento largo. Pase largo, Porque exacto. Íñigo Martínez, cuando la cosa estaba muy embotellada, Íñigo Martínez sabía sacar muy bien el balón desde atrás, jugado en diagonal. Y una cosa a lo que decía José del Valle. Sí. Es verdad que Íñigo sale del campo ante el Inter, pero se va porque está lesionado, porque está tocado. Es decir, no se va por gusto, no se va por decisión del entrenador, se va porque No, yo lo que los apunto, isquios Moy, que es que hasta ese momento... así de importante es la ausencia de Íñigo Martínez, así de importante era la presencia de Íñigo Martínez. Yo sé que se fue lesionado, entiendo perfectamente aquí. Estamos hablando de que se va un central que fue titular indiscutido, que fue bastión en esa defensa de Hansi Flick por todos los motivos futbolísticos que usted nos acaba de explicar. Y otra cosa, el desplazamiento largo del que hablaba Moy es muy importante en el caso del Barça, porque si un central zurdo tira un desplazamiento en diagonal, ¿a dónde cae ese balón? ¿A Lamine Yamal? ¿Ya está? No tengo más preguntas. A ver, antes de pasar al tema de Ter Stegen, una última cosa sobre este movimiento, porque ya decía Alex que fue el caso de Kessie, es parecido también al caso de Gundogan, que para poder liberar su masa salarial se va libre, le quedaba todavía un año de contrato y termina regresando al City. Esto parece, Moy, como, no sé si es el mismo concepto en España, ayúdame o no, pero es cuando te cortas con un cuchillo o algo, te pones una curita, le decimos. Sí, una en tirita, México. sí, Una tirita. El Barça está operando con tiritas, Moy, y eventualmente eso pues se acaba infectando. No hay una preocupación
con cómo está operando el Barcelona en el mercado, agarrándose de lo y dejando huecos importantes en la parte deportiva, como es el de Íñigo Martínez. ¿No hay una preocupación por esto? Bueno, hay preocupación, yo creo que más que por el aspecto futbolístico, que la hay y la debe haber con la salida de Íñigo Martínez, por el agujero que va a dejar en el vestuario Íñigo Martínez, que como bien decía Alex, es líder, es decir, es uno de los líderes, es uno de los futbolistas pegamento del vestuario, uno de los tipos que ponía lo que había que poner en los momentos más complicados y es ídolo y referencia de muchos de los jóvenes que a día de hoy ocupan la mayoría de taquillas del vestuario local hasta ahora del Estadio Olímpico, y veremos si a partir de ahora del Nou Spotify Camp Nou. El Barça está operando, pero no de ahora, de hace ya 3 o 4 años, con fuego. Se arriesga mucho. La salida de Lionel Messi lo dejó todo en el aire, y la figura de Lionel Messi la ha suplido no un futbolista, sino que un entrenador como Hansi Flick, el cual ha sabido darle al equipo una dirección opuesta a donde va el club. Es decir, si el Barça como institución muchas veces va hacia el precipicio, el Barça como equipo, como primer equipo de fútbol, o el primer equipo de fútbol del Barça, ha sabido redireccionarse y llegar a lo más alto del fútbol español, ganando Liga, Copa y Supercopa de España. Es un punto que debilita evidentemente al equipo, tanto futbolístico, pero sobre todo espiritual dentro del vestuario. Y sí, es verdad que el Barça le han salido muy bien las cosas, porque a nivel de resultados de los últimos 4 campeonatos de Liga ha ganado 2, no está mal, pero es cierto que el club como tal juega con fuego. La excusa a Laporta de la herencia que le dejó Bartomeu se ha acabado. Hace tiempo que eso ya prescribió. Es decir, eso ya está prescrito y está caducado. Laporta ha tenido margen suficiente como para reconducir al equipo desde hace tiempo a la norma 1-1. Han habido muchas promesas, han habido pocas hubo pocas realidades, y bueno, y el club, o en este caso el equipo, se encuentra con una noticia que sí, que te libera masa salarial, pero que te hace perder un puntal en el vestuario como Íñigo Martínez, que se va porque él quiere.